Solo por Mausan Televisión. Buena televisión. Ahí está, no se lo puede perder. Y bueno, ya ahorita todos los papás andan acelerados en la locura porque están consiguiendo ya lo último para el regreso a clases. Ya muchos regresaron a clases, todavía falta el resto que regresa el 1 de septiembre, pero hay por ahí una duda muy importante que es sobre el certificado médico. Se los están pidiendo qué hacer si no tiene seguro. Bueno, 1000 preguntas surgen y para eso pregúntale al doctor Salce. Oye, certificado médico, primero que nada, ¿por qué es indispensable? ¿Por qué es un recurso o un papel o un documento que tiene que presentarse en las escuelas cada año? ¿Por qué? Bueno, es definitivamente de manera preventiva. El certificado médico es un documento médico legal, pero su valor en las escuelas o al ingreso en las escuelas es porque permite conocer los antecedentes médicos, si el paciente está tomando algún medicamento que deba de tener algún control, pone en alerta a la escuela de algún antecedente de valor o de importancia para poner atención y además nos da datos generales para saber si el niño está en capacidades de llevar las actividades físicas dentro de la escuela. Bueno, me parece una muy buena medida, digamos, por la salud y la seguridad de los chicos, porque, por ejemplo, en mi país, pues no se pide certificado médico para entrar al cole, o sea, los niños se matriculan así sin más. ¿Desde cuándo se hace esto en México? Bueno, el certificado médico existe desde hace más de 200 años. No, para el colegio. Sin embargo, para el colegio es algo de reciente aplicación, si lo queremos ver así. Tiene aproximadamente entre 60 y 70 años. Empezó aquí en la Ciudad de México y se fue expandiendo por toda la República. Bueno, 60, 70 años ni habíamos nacido algunos, doctor. O sea, sí está bueno, sí está antiguo, claro. Es un requisito forzoso de que se tiene que entregar y si no tienen seguro, si no tienen un médico de cabecera. Es un requisito forzoso para el ingreso. Ahora, lo que no es requisito es tener un seguro médico, tener un médico de cabecera. Eso no lo exige la escuela. Lo que exigen es el certificado médico porque con eso ellos se amparan de que cualquier cosa que le pase al niño, el papá o la mamá manifestó que estaba completamente sano. Ajá. O a la inversa, si manifiesta que requiere de algún medicamento, la escuela con eso se ampara de estar controlando a este niño. Oye, ¿y qué es lo que tiene el certificado médico? ¿Qué exámenes se hacen? ¿Qué se presenta ahí? ¿Qué incluye? Básicamente, lo mínimo indispensable obviamente es el nombre, la edad, el sexo y el peso y la talla. Okay. Pero si ya tiene alguna enfermedad, obviamente cuál es el diagnóstico, cuál es el tratamiento, cuál es la dosificación de este tratamiento y si hay alguna consideración especial que debamos de tener con este niño. Resultados de algún tipo de examen. Lo ideal es que vaya acompañado de estudios como biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina. Lo ideal, pero no siempre lo exigen. Eso no es una exigencia. Okay. Ahora, es que no tenemos la costumbre, incluso como adultos, de hacernos ese chequeo anual, ¿verdad? O sea, todos deberían hacerse un chequeo anualmente para ver cómo va su sangre, los triglicéridos, el colesterol y demás, y no excluir de esto a los niños. Entonces, es una medida importante, doctor, pero hay muchos sitios donde ni los miran a los niños. Como le digo que nada más emiten el certificado. ¿Qué le diría usted a los padres de familia que van a esos lugares que nada más escriben? Bueno, creo que diste en el clavo. Es algo de prevención y de autocuidado personal, tanto del papá como hacia los hijos. Definitivamente sí deberíamos de ir una vez al año a checarnos con el médico y esto incluye a los bebés. Desde su nacimiento, a ellos lo checan cada vez al mes, luego a los 6 meses, luego al año y a partir de ahí una visita al médico al año es indispensable por un interés propio de manera preventiva. Porque además han surgido de repente, los papás no saben que tienen cierta o cual enfermedad y eso puede mermar su desarrollo en la escuela. Justamente existen dos tipos de diagnóstico, el diagnóstico que se deriva de una enfermedad, una patología o un evento traumático y hay otro diagnóstico que es el diagnóstico por hallazgo, el que se va a la rutina de un examen médico normal y ahí detectan algo, ahí descubren algo y se le puede dar solución a este tipo de problemas. Doctor, para los papás que son primerizos apenas mandando a sus pequeños al kinder, a la primaria y es la primera vez que se enfrentan con esto, ¿dónde pueden llevar a sus hijos a hacer este certificado médico que sea válido? Porque me imagino que de algún lugar se los van a rechazar en la escuela. ¿Dónde hay que ir? Definitivamente hay que ir a cualquier establecimiento de salud del gobierno federal, estatal o bien acercarse a estas farmacias que tienen el consultorio al lado, son válidos porque lo que cuenta es la cédula profesional del médico que firma el certificado, no tanto la institución, sino la cédula profesional del médico. ¿Tiene costo?
En algunos lugares, por ejemplo, gobierno federal no tiene ningún costo. En gobiernos estatales tampoco tiene costo y en algunos ya consultorios privados va subiendo el costo que no debe de exceder, no debe de pasar de los 250 a 300 pesos. Ah, ya está, para luego les quieren robar. Es que yo he escuchado a muchos papás que dicen que los habían llevado con doctores y que les cobraban muy caro el certificado y ese era el problema. Es correcto, ahí lo que varía es el costo de la consulta. El certificado per se no tiene costo o valor titulado, pero la consulta, el valor de la consulta médica que se paga, ahí es donde varía el precio. Claro, ahí ya depende, pues como todo, ¿no? Vas a comprar ropa si quieres, no sé, al Zócalo o te vas a la casa, a cualquier centro comercial de estos súper caros y es tu decisión, pero lo importante es que, pues sí, verificar además que el certificado sea legal, o sea, que la cédula del médico al que se está yendo sea real, porque también pasa que hay muchas estafas, así que hay que tener cuidado. Cierto, ahí lo importante es este dato de la cédula profesional que cualquiera puede checar en internet y corroborar que el médico que está prestando el servicio sí sea un médico que tenga una cédula profesional. ¿Y cuáles son profesional los exámenes válida. que se les hacen a los niños para ese certificado? Normalmente es estatura, peso y lo conveniente es biometría hemática, química sanguínea. ¿Qué es biometría hemática, No es doctor? necesario. La biometría hemática y la química sanguínea son estos estudios en sangre para ver cómo está el colesterol, triglicéridos, tantos elementos, exactamente, porque desgraciadamente en México, que somos el primer lugar en obesidad infantil, tenemos que ver justamente cómo está esta problemática en el niño que va a entrar a la escuela. No, y además alguna alergia, ¿no? Porque, por ejemplo, hay, por si me da un accidente o algo, yo soy alérgica a la penicilina, entonces es muy útil que si su niño tiene alguna condición como yo, a los AINES, a la penicilina, pues son medicamentos que la gente da muy rápido, entonces hay que tener siempre la precaución de avisar. Claro. Es correcto, y para eso está el certificado, para que la escuela sepa que ese niño, ese alumno, puede ser alérgico a algo y entonces tener cuidado en su manejo. ¿Y con qué frecuencia, ya estando dentro del ciclo escolar, se tienen que hacer estos exámenes? Normalmente los piden solamente al ingreso, una sola vez y nada más. Y es requisito de que si no lo presentan, no entran a la escuela a veces, a clase. Depende de la escuela. Depende de la escuela. Por ley, ante la Secretaría de Educación Pública, es un requisito, sí, pero no es una condicionante para el ingreso. ¿Y detectan algún tipo de enfermedad, ya sea alérgica o de otro tipo respiratorio? ¿Se le puede impedir el ingreso a la escuela al niño o no? No, de manera oficial no. Es primero el derecho a la educación y después todo la documentación o trámite administrativo que debe de cubrir. ¿Y hasta qué edad se les solicita? Hasta la primaria nada más, ¿no? No, depende igual de las escuelas. Hay algunas universidades que lo piden, pero depende de las escuelas, o sea, no todas las piden. O sea, no es genérico, no es que todas las escuelas tengan que pedir el certificado. No es genérico, depende mucho del plantel educativo, del nivel. Es más frecuente que se pida en primarias, menos frecuente que se pida en educaciones superiores. Ya, y en secundaria sí. Pero en los del Estado sí es importante, las estatales, sí, ¿no? La SEP sí se pide. La SEP lo pide como requisito de ingreso, más no como condicionante. Oye, también los papás entonces deberían de pedirle el certificado a los maestros, ¿eh? Pues deberían. Sí, porque ¿qué tal si algún maestro padece algo contagioso, no sé, y pueda de repente infectar a los niños? Ahora, las enfermedades infectocontagiosas normalmente no son crónicas, ¿verdad? Son estacionarias, como una gripe, una pulmonía o demás. Y las enfermedades que son contagiosas, pero vamos a decir SIDA, hepatitis C y todas las demás, no se contagia por el contacto. Esto es importante mencionarlo, yo creo, para no crear segregaciones ni en las escuelas ni en nada, ¿verdad, doctor? Es indispensable la información de cuál es el tipo de enfermedad que estamos tratando. Evidentemente hay enfermedades estacionales como la gripa, los resfriados, las diarreas, que estas obviamente son por la estación o por alimentos contaminados. Hay otras que sí son de contacto infectocontagioso, pero requieren un intercambio de fluidos, como por ejemplo el VIH-Sida o la hepatitis, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay que tener cuidado en cada una de estas para que no se haga una dispersión de la enfermedad, primero en el salón y después en la escuela y después en la comunidad. Oye, pero doctor, eso me parece muy bien esto que se haga lo del certificado médico para que también se les informe a los maestros si el niño padece alguna enfermedad. Porque, por ejemplo, yo que soy asmática sufría mucho por este problema de rinitis y la maestra no sabía y me sacaban del salón y me hacían como bullying.
Entonces, por ejemplo, no sabían qué hacer en un caso de emergencia. Es correcto, aquí son dos factores, la falta de información de lo que es una alergia por el asma, una rinitis por asma y lo que es una enfermedad que puede ser transmitida por estas gotitas de flush al estornudar o toser. Pero esa es falta de información. Aquí el asunto es que los papás comuniquen bien la información, el certificado médico lleve bien la información y que el maestro pues entienda cuál es la situación particular de ese niño. Y si los niños están tomando algún medicamento, lo tienen que informar ahí. Si tienen algún tipo de, digamos, alergia o los que, por ejemplo, que no toleran la lactosa, también se tiene que informar ahí, ¿verdad? Así es, debe de estar plasmado en el certificado médico para que justamente los profesores, los maestros a cargo, tomen conciencia de quién sí y quién no puede consumir ciertos alimentos o algo. Que tome su medicamento también. Que tome su medicamento. Lo toma a las 12. Así Claro, es, y también que lo es un llamado, supervise. en este caso, a los planteles educativos para que sí se fijen en los certificados y nada más no los pidan como un requisito porque ya, ¿no? Sino sí estar atentos, entregarle a la maestra cualquier observación importante, ¿no, doctor? Es correcto, no es un papel que se archive en el expediente, es un papel que se debe de tener a la mano porque va a resolver algún tipo de eventualidad con el alumno. Pues muy bien, doctor, qué interesante. Entonces nada más rellenen ahí, consigan ahí papeles falsos, ¿Y consigan a qué hora cosas importantes. le preguntamos al doctor Salce todos los días? Nos pueden preguntar todos los días de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en el canal 3.3 de Maussan Televisión. Ya saben Buena ustedes, televisión. aquí estamos. Siempre con muy buenos temas. Por ejemplo, hoy tendrá también muy buen tema, así que no se lo puede perder. Pregúntenle al doctor Salce. Gracias, doctor. A sus órdenes. Gracias por estar con A sus nosotros. órdenes. Llegó el momento de irnos a un corte, pero volvemos rapidísimo a que una mañana estelar no se mueva.